La advertencia no descendió del cielo. Emergió desde dentro, como una fisura lenta en el alma del mundo. Algo sagrado estaba a punto de ser probado, y nadie escaparía intacto. Él fue llamado antes de estar preparado. La corona llegó cuando su espíritu aún buscaba firmeza. Todo en torno a él hablaba de grandeza. Las ciudades en calma, los cofres rebosantes, las naciones que se inclinaban sin levantar la espada. Pero en su interior reinaba una fragilidad silenciosa. Gobernar no era el problema. Permanecer fiel a la voz que lo había levantado, sí. El espacio que habitaba parecía bendecido, pero estaba cargado de una tensión invisible. Cada muro brillaba, cada palabra suya era celebrada, cada decisión era tomada como ley. Sin embargo, cuanto más ascendía su nombre, más distante se volvía aquello que le había dado identidad. La presencia que una vez lo envolvió como fuego, ahora se manifestaba apenas como un recuerdo tibio. El camino se volvió confuso, no por falta de señales, sino por exceso de opciones. Cada elección ofrecía poder sin sacrificio, avance sin renuncia. Las visiones comenzaron a fragmentarse. La voz ya no llamaba, solo observaba. Y él interpretó ese silencio como permiso. Construyó más de lo que debía. No solo edificios, sino relatos para justificarse. Cada pacto era presentado como estrategia, cada desviación como progreso. Las sombras crecieron donde antes había luz, pero estaban cuidadosamente decoradas. El corazón, dividido, aprendió a convivir con su propia contradicción. La prueba final no fue externa, fue íntima. Un instante en el que comprendió que había reemplazado la obediencia por la costumbre, la reverencia por la eficiencia, el misterio por el control. No hubo caída ruidosa, solo una certeza devastadora. Había ganado el mundo y perdido el centro. En el borde de sus días, escribió, no como rey, no como sabio, como alguien que había visto el final del camino y deseaba que otros no lo recorrieran a ciegas. Sus palabras no ofrecían consuelo fácil. Eran imágenes densas, repetitivas, casi circulares, como si intentara volver al punto donde todo comenzó, sabiendo que ya no podía regresar. El cierre no trajo redención evidente, solo una resonancia persistente, una imagen suspendida, un trono vacío bajo una luz que ya no calienta. Y la pregunta sin respuesta, flotando para quien quiera escucharla. ¿Qué sucede cuando el éxito te enseña a vivir sin aquello que te dio vida? El silencio responde. Siempre responde. Pero no de la forma que esperamos. La inquietud no se manifestó como amenaza externa. Fue una intuición lenta, casi imperceptible, como una sombra que crece cuando nadie la mira. El don que lo había elevado comenzaba a exigir algo a cambio. Él había aprendido temprano una verdad que pocos aceptan. La mente más brillante sigue siendo insuficiente sin algo que la sostenga. Durante un breve periodo, esa certeza lo mantuvo alineado. Sabía escuchar, sabía detenerse, sabía esperar. Y por eso, cuando la prueba llegó, la respuesta no brotó del ingenio, sino del abandono. El caso parecía insoluble. Dos figuras enfrentadas, un mismo reclamo, una vida indefensa en medio. No había pruebas que la razón pudiera ordenar. El espacio se tensó. Las miradas buscaban una solución que no existía. Él no se apresuró. Entendió que la verdad no siempre se revela acumulando datos, sino forzando al corazón a mostrarse. La decisión fue un espejo, una provocación destinada a romper máscaras. Y funcionó. El amor verdadero se expuso en su disposición a perderlo todo. La mentira quedó desnuda en su indiferencia. Aquella escena quedó grabada no por la violencia de la propuesta, sino por la pureza de la revelación. Ese día, la sabiduría no fue celebrada como talento, sino como canal.
Algo más había hablado a través de él. Algo que no podía ser poseído, solo hospedado. Impulsado por esa certeza, levantó una morada para lo invisible, no para encerrar el misterio, sino para recordarle al pueblo que había algo más alto que el poder. La construcción fue lenta, meticulosa, reverente. Cada elemento parecía elegido no por su valor material, sino por su capacidad de reflejar lo eterno. Cuando todo estuvo dispuesto, la atmósfera se volvió irrespirable. No por miedo, sino por intensidad. El espacio se llenó de una densidad que superaba la carne. Los cuerpos cedieron, las voces callaron. El hombre comprendió que ninguna obra, por perfecta que fuera, podía contener completamente aquello que descendía. En ese instante, su corazón estaba alineado. Su voz no pedía control, sino permanencia. Reconocía que todo dependía de una relación viva, no de un recuerdo glorioso. Pero incluso los momentos más elevados contienen una tensión latente, porque el hombre puede confundir la experiencia con la garantía. Puede creer que haber sido atravesado una vez lo autoriza para siempre. Y ahí comienza el desliz. La sabiduría no se perdió de inmediato. Se erosionó. Se volvió herramienta. Se separó de la entrega. Y lo que antes fluía como misterio empezó a funcionar como sistema. El cierre de esta parte no trae caída visible. Solo deja una imagen suspendida. Un espacio saturado de presencia que con el tiempo aprenderá a vaciarse cuando el corazón que lo invocó deje de temblar. Y la pregunta queda flotando, sin respuesta explícita. ¿Qué ocurre cuando el hombre intenta sostener con habilidad lo que solo puede mantenerse con rendición? La advertencia estaba contenida en la misma experiencia que los hizo caer de rodillas. Aquello que desbordó el espacio no prometía eternidad, exigía continuidad. Pero el hombre suele confundir la intensidad con la garantía. Fue el punto más alto que la memoria colectiva alcanzó. No por conquistas ni por poder, sino por cercanía. Lo invisible se hizo insoportablemente real. Nadie pudo sostener su dignidad. Nadie quiso hacerlo. En ese instante, todo parecía alineado. El rey, el pueblo, el misterio. Y en ese equilibrio perfecto nació una certeza peligrosa, que lo alcanzado ya no podía perderse. Después vino la expansión, no como bendición silenciosa, sino como avalancha. La riqueza dejó de ser señal para convertirse en entorno. El exceso anestesió la percepción. Cuando todo es extraordinario, nada lo es. El oro perdió peso simbólico. La belleza se volvió rutina. La reverencia, un gesto aprendido. El reino se convirtió en destino. Llegaban emisarios cargados de asombro. Objetos que hablaban de mundos lejanos se acumulaban como trofeos. El trono dejó de ser un lugar de juicio para convertirse en espectáculo. Todo funcionaba, todo brillaba. Y eso era precisamente el problema. Ella apareció como testigo involuntario del clímax. No vino a desafiar, sino a comprobar. Caminó por los espacios y percibió el orden, la armonía, la inteligencia aplicada a cada detalle. Escuchó palabras que parecían fluir sin esfuerzo, pero lo que la dejó sin aliento no fue la estructura, sino la atmósfera. Algo había estado allí, aunque ya comenzaba a diluirse. Partió convencida de haber visto algo divino, y lo había hecho, pero no supo, nadie lo supo, que estaba presenciando el último reflejo pleno antes del declive. La abundancia empezó a pedir justificaciones. El silencio exterior se compró con acuerdos. La estabilidad se aseguró con vínculos que no nacían de la convicción, sino de la conveniencia. Cada paso era lógico. Cada decisión tenía argumentos sólidos, y sin embargo, cada una erosionaba algo invisible.
El rey se convirtió en estratega total. El mundo era un tablero, y él confiaba en su capacidad para mover piezas sin perder el centro. Creía que el don que había recibido lo hacía inmune, que su claridad lo protegía de los desvíos que atrapaban a otros hombres. No entendió que la advertencia nunca habla en condicional, habla en certeza. El corazón no se rompe de golpe, se desplaza, un grado a la vez, una concesión hoy, una justificación mañana, hasta que un día el centro ya no está donde estaba, y nadie recuerda exactamente cuándo se movió. Esta parte no termina con idolatría visible ni con juicio inmediato. Termina con una escena mucho más inquietante. Un rey rodeado de paz, de alianzas, de éxito incuestionable, convencido de que todavía escucha la misma voz, sin notar que hace tiempo responde solo al eco de su propia sabiduría. Porque el verdadero peligro no es desobedecer, es creer que ya no necesitas obedecer para que todo siga funcionando. La advertencia nunca fue ambigua, había sido pronunciada con antelación, inscrita en palabras que no admitían reinterpretación. Y aún así, el hombre eligió dialogar con ella, suavizarla, ajustarla a su propia capacidad. No negó la voz, la reeditó. Cuando la sabiduría deja de inclinarse, comienza a justificarse. Él empezó a confiar más en su discernimiento que en la fuente que lo había otorgado. Se convenció de que podía caminar entre límites sin cruzarlos, que su identidad estaba asegurada, que podía abrir puertas sin permitir que nada entrara demasiado lejos. El cambio no fue violento, fue elegante, educado. El palacio no se profanó de inmediato, se diversificó. Nuevas fragancias, nuevos símbolos, pequeñas concesiones que parecían actos de respeto. Todo era explicado con palabras que sonaban nobles. Todo tenía una razón estratégica. Cada alianza traía consigo una condición no escrita. Cada vínculo exigía tolerancia hacia aquello que antes era impensable. Y la tolerancia, presentada como virtud, empezó a erosionar el centro. El rey confundió la amplitud con la profundidad. Creyó que comprenderlo todo lo eximía de elegir. El corazón no se quebró, se partió en secciones, y cada sección encontró una excusa válida para existir. Cuando los altares se levantaron, ya no parecían un escándalo, sino una consecuencia natural. No fueron ocultados, no se construyeron en la oscuridad. Se alzaron donde todos podían verlos, como si la visibilidad los legitimara, como si la cercanía al templo los hiciera menos ofensivos. Las manos que una vez sostuvieron lo sagrado, ahora repetían gestos distintos sin sentir contradicción. Ese fue el verdadero colapso, la pérdida de la disonancia interna. Cuando el alma deja de resistirse, todo se vuelve posible. El pueblo imitó, no por maldad, sino por adaptación. La norma se desplazó. Lo excepcional se volvió cotidiano. La devoción se mezcló. La memoria se fragmentó. Las generaciones crecieron aprendiendo que todo podía coexistir si era suficientemente funcional. Y mientras tanto, la estructura permanecía intacta. El oro reflejaba el sol. Las ceremonias seguían su curso. Las palabras correctas eran pronunciadas en los momentos correctos. Pero la respuesta no llegaba. El silencio se instaló como una presencia inversa, no como castigo ruidoso, sino como ausencia persistente. Nadie podía señalar el momento exacto en que ocurrió. Solo sabían que algo esencial ya no estaba. Esta parte termina sin destrucción visible, con una imagen mucho más inquietante, un sistema religioso funcionando a la perfección, sostenido por un rey convencido de su equilibrio, y una voz que ya no interrumpe, porque ha dejado de ser escuchada, porque el juicio más severo no siempre cae. A veces simplemente se retira.
El silencio fue la confirmación. No hubo discusión. No hubo explicación. La voz que había marcado el inicio se retiró, y con ella la sensación de acompañamiento. Todo seguía funcionando. Todo parecía intacto. Pero algo esencial ya no estaba. 2 veces había sido visitado. 2 encuentros que lo colocaban en una categoría mínima de hombres atravesados por lo absoluto. La primera vez fue ternura. Fue don. Fue elección. La segunda fue sobria, delimitada, cargada de gravedad. No traía promesas, sino una advertencia pronunciada con dolor contenido. No era una condena inmediata, era una última oportunidad. Un llamado a detenerse antes de que el camino se volviera irreversible. Un recordatorio de que lo construido podía perderse si el centro seguía desplazándose. Él escuchó. No fue ignorancia, fue resistencia. Porque cambiar habría significado desmontar demasiadas estructuras. Reconocer que la sabiduría no bastaba. Admitir que había cruzado límites que ya no sabía cómo desandar. El corazón se había habituado a la convivencia con lo incompatible, y lo habitual deja de doler. La mente seguía clara. El gobierno seguía eficiente. El reino prosperaba. Y eso alimentaba la ilusión de que todo estaba bien. La voz se fue diluyendo entre otras voces. No desapareció de golpe. Fue perdiendo volumen, hasta convertirse en recuerdo. Hasta que incluso las advertencias dejaron de inquietar. La soledad llegó sin ausencia de gente. Rodeado de actividad, de poder, de reconocimiento, el hombre quedó aislado en lo más profundo. La corona pesaba más que nunca, pero ya no había dirección. El juicio no cayó sobre él directamente, no todavía. Se manifestó lejos, en un camino secundario, a través de un gesto que nadie en el palacio presenció. Un manto nuevo fue rasgado, no con rabia, sino con determinación. Cada pedazo marcaba una porción de lo que estaba a punto de perderse. Otro hombre recibió lo que él daba por seguro. El reino comenzó a fragmentarse antes de que la muerte lo alcanzara, antes de que pudiera escribir su última confesión. Esta parte termina con una paradoja inquietante. Un rey que aún gobierna, aún decide, aún recibe tributos, mientras el cielo ya ha decidido avanzar sin él. Porque hay un punto en el que Dios deja de advertir no por dureza, sino porque el hombre ha demostrado que ya no está dispuesto a escuchar. La tela rasgada no fue el inicio, fue la confirmación. El reino ya estaba dividido mucho antes de que el gesto lo hiciera visible. El corazón se había partido primero, entre lealtad y conveniencia, entre obedecer y negociar, entre una sabiduría que escucha y otra que se justifica a sí misma. 10 fragmentos, 10 porciones de algo que había parecido indestructible. El futuro ya no estaba en manos del rey, aunque él aún no lo sabía del todo. La fractura no se manifestaría de inmediato, se incubaría. Pasaría a la siguiente generación como una herencia silenciosa. El hijo cargaría con una estructura hermosa por fuera y condenada por dentro. Sin embargo, no todo fue retirado. Un resto quedó en pie. No como recompensa, sino como fidelidad divina a una palabra más antigua que el error. La promesa no fue anulada. El juicio no fue absoluto. La historia no quedó sin esperanza, aunque sí marcada por sangre, conflicto y división prolongada. Él lo supo antes de morir. Supo que su nombre quedaría asociado no solo a la grandeza, sino a la ruptura. Escuchó la profecía. Comprendió que ya no había marcha atrás. Y entonces hizo lo único que pudo hacer: seguir viviendo en medio de lo que aún funcionaba. El palacio siguió lleno. Las noches siguieron brillando. El espectáculo continuó. Pero algo esencial se había desplazado. Rodeado de gente,
El rey estaba solo. Rodeado de música, escuchaba silencio. Rodeado de luz, vivía en penumbra interior. Había probado todo. No quedó placer sin explorar. No quedó logro sin alcanzar. Transformó la tierra. Desvió aguas. Multiplicó riquezas. Construyó espacios diseñados para provocar admiración. Reunió arte, belleza, conocimiento y poder en una sola vida. Y aún así, cuando el ruido cesaba, no quedaba nada a lo que aferrarse. La mirada cambió. El impulso de conquistar se extinguió. Comenzó a observar la vida con distancia, a analizarla no como rey, sino como hombre cansado. Vio ciclos que no conducen a ningún sitio, esfuerzos que no dejan huella, ambiciones que se devoran a sí mismas. Todo parecía repetirse, sin sentido final. Entonces escribió. No para impresionar, para advertir. Cada línea era un testimonio. No de fe triunfante, sino de aprendizaje tardío. Habló de lo efímero, de lo vacío, de lo inútil que resulta acumular sin un centro verdadero. Pasó años escribiendo sobre cómo vivir sabiamente. Ahora escribía sobre cómo se pierde el rumbo sin darse cuenta. Se convirtió en una voz para otros, no porque hubiera vencido, sino porque había caído con los ojos abiertos. El rey terminó sus días como un observador lúcido de su propia ruina interior. El gobernante dio paso al predicador, el constructor al doliente. No dejó instrucciones políticas, dejó advertencias existenciales. Y el cierre no es una respuesta clara, es una imagen persistente. Un hombre que lo tuvo todo, sentado en medio de su abundancia, comprendiendo demasiado tarde que nada de eso podía sostenerlo, cuando la voz que daba sentido a todo había sido reemplazada por el eco de su propia grandeza. Ese eco sigue resonando, no para condenar, para despertar a quien aún tiene tiempo de escuchar. No fue una obra pensada para ser celebrada, fue un despojo, un texto nacido cuando ya no quedaba nada que impresionar. Aquellas palabras no buscaban ser bellas, ni profundas, ni memorables, solo verdaderas, y eso las hizo insoportablemente precisas. El hombre avanzaba por su pasado como quien revisa ruinas que alguna vez creyó invencibles. Cada logro era examinado sin indulgencia, cada placer recordado sin nostalgia. Todo aquello que prometió plenitud había fallado, no por falta de intensidad, sino por ausencia de raíz. Había probado todos los sabores que la vida podía ofrecer. No quedó deseo sin respuesta, no quedó ambición sin cumplimiento. Y sin embargo, al detenerse, no encontró descanso. Solo movimiento agotado, como ciclos que se repiten sin avanzar, como ríos que nunca se llenan, como esfuerzos que no dejan huella. Ese fue el descubrimiento más cruel. Nada de lo acumulado podía sostenerlo cuando el ruido cesaba. El corazón, acostumbrado al estímulo constante, no sabía habitar el silencio. Y en ese silencio emergió la verdad que había evitado durante años. No estaba escribiendo desde la pérdida de fe. Estaba escribiendo desde la pérdida de ilusión. Había visto caer una a una las distracciones que lo mantuvieron ocupado. El prestigio, el placer, el conocimiento sin límite. Todo había demostrado ser incapaz de ofrecer sentido último. Comprendió entonces que el problema no era haber construido mucho, sino haber construido sin un centro vivo. Cuando la inteligencia deja de escuchar, se vuelve cárcel. Cuando el conocimiento se independiza, esclaviza. Cuando el éxito se vuelve identidad, devora. Al final de su vida ya no gobernaba, observaba, ya no decretaba, advertía. El rey había dado paso a un testigo cansado. No hablaba para impresionar, hablaba para evitar que otros repitieran el mismo recorrido. Sus últimos días no fueron dramáticos, fueron densos, cargados de memoria.
Había visto la presencia llenar un espacio hasta quebrar cuerpos. Había visto reinas marcharse sin aliento. Había visto altares levantarse donde nunca debieron existir. Había visto la voz apagarse lentamente. Había caminado con lo eterno y se había apartado. Había alcanzado la cima y había descendido sin darse cuenta. Probó cada placer y ninguno permaneció. Ahora, sin ilusiones, entendía. La humanidad fue creada con una orientación clara, pero eligió caminos alternos, ingeniosos, sofisticados, razonables, cada uno alejando un poco más del origen. El relato no cierra con una respuesta fácil. Deja una imagen suspendida, un hombre que lo tuvo todo, sentado en quietud, comprendiendo que la única sabiduría real es aquella que no se negocia, que no se administra, que no se adapta, sino que se obedece. El eco de esa comprensión sigue vibrando, no como amenaza, como invitación tardía. Para quien aún puede elegir antes de convertir su vida en una colección perfecta de cosas incapaces de sostener el alma. Durante años creyó que saber era suficiente, que comprender era lo mismo que permanecer, que mientras su mente siguiera clara, su corazón no correría peligro. Pero la sabiduría nunca fue creada para ocupar el lugar central. Fue diseñada para custodiar la humildad, no para reemplazar la rendición. Ese fue el error silencioso. La trató como destino, no como camino. La convirtió en identidad. Y cuando la sabiduría deja de señalar hacia afuera y empieza a girar sobre sí misma, se transforma en un ídolo elegante. Promete claridad, pero exige control. Promete estabilidad, pero desplaza la dependencia. Al final de sus días, el rey lo comprendió. No con euforia, con sobriedad. Sus últimas palabras no fueron un canto, ni un proverbio diseñado para ser repetido. Fueron una confesión escrita desde la pérdida de toda ilusión. Un texto que no intenta impresionar, sino advertir. No salvó lo que había construido. El reino se partió. La unidad se desintegró. La grandeza se volvió memoria. Pero algo permaneció. No porque él lo protegiera, sino porque nunca dependió de él. Una promesa antigua seguía en pie. Una línea frágil, sostenida no por perfección humana, sino por fidelidad divina. A través de ella, la historia avanzaba hacia algo que Salomón solo pudo intuir demasiado tarde. Un rey distinto, un reinado sin compromiso, una autoridad que no se fragmenta, un centro que no se negocia. La comparación es inevitable. Donde uno acumuló y se vació, el otro se entregó y permaneció. Donde uno levantó estructuras que el tiempo derribó, el otro edificó algo que el tiempo no puede tocar. Donde uno recibió sabiduría, el otro la encarnó. Y eso nos devuelve a la pregunta esencial, no sobre reinos antiguos, sobre nosotros. Si incluso el hombre más favorecido pudo perder el rumbo, ¿qué sostiene hoy tu dirección? El conocimiento no es ancla, el éxito no es refugio. La bendición tampoco lo es si ocupa el lugar equivocado. La sabiduría auténtica no consiste en dominar conceptos. Consiste en elegir bien el centro, en saber a quién obedecer cuando saber ya no basta. La historia de Salomón no se conserva para ser admirada. Se conserva para ser escuchada, porque muestra con crudeza lo que ocurre cuando el corazón se desplaza gradualmente, sin estruendo, sin rebeldía abierta, hasta que un día descubre que ha caminado lejos. Pero también muestra algo más profundo, que incluso en el fracaso la promesa no se rompe, que incluso cuando el hombre cae, la historia no se detiene, que hay una fidelidad que no depende del rendimiento humano. El cierre no es un llamado ruidoso, es una invitación silenciosa, a detenerse, a revisar, a elegir antes de que el eco de la propia grandeza
reemplace la voz que siempre supo guiar. Porque la mayor sabiduría no es llegar lejos, es no perder el centro mientras avanzas. Y aún estás a tiempo de elegirlo.